Bueno, genial. Ah, Hola. ¿estamos bien ahora? Sí, ahora sí estamos bien. Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Vamos a... Sí, acá se elaboró el modelo, un modelo de simulación de la interacción de usuarios con tiendas de Internet tipo Amazon, que es lo que conocemos más usualmente, pero acá interesados en entender más que todo el mercado chino en un primer modelo y luego ya desarrollamos otro modelo que fue agregar a Amazon. Pero yo me voy a centrar en el modelo donde están solo las tiendas chinas y luego voy a colocar algunos resultados del otro como para contrastar un poco y ver algunas cosas adicionales de hacia dónde vamos. Y bueno, acá he trabajado con Paul Leger, que es un profesor de acá, de computista, y él desarrolló un sistemita para elaborar este tipo de modelos que reemplaza a uno muy similar que se utilizaba en Manchester hace tiempo y que fue dejado de lado. Allí, digamos, lo que se da del día a día, que en la lógica para tomar decisiones de ver el pasado es muy importante, pues es posible, se implementó acá, digamos, de alguna manera, pero se podía hacer en SDML, en aquel lenguaje, y eso no es posible, pues en la mayoría de los lenguajes de simulación, es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, y Manuela López es ella trabaja en la Universidad de Murcia en mercadeo, y ella trabajó más que todo con la encuesta que se elaboró para el modelo. Bueno, el problema, la problemática es la toma de decisiones. La toma de decisiones, digamos, cuando uno tiene varias empresas y debe seleccionar una, digamos, eso puede aparecer en diferentes tipos de mercado, en este caso las tiendas chinas, digamos, que está AliExpress y Alibaba, etcétera. Ahora, ¿cómo se toma decisiones acá? Es, digamos, el problema. Voy a mencionar un poco más, algún detalle adicional de la problemática, pero acá, para tocarla de una forma muy general, luego hablaré del modelo y la simulación y de lo que nosotros llamamos validación cualitativa, que es básicamente ver que el orden, de acuerdo a cierta variable de las tiendas en el mercado, se corresponde con el orden de la simulación. En general vamos a ver que ese es el caso con una pequeña excepción. Y luego el análisis de escenario, que es lo que nos permite la riqueza para alimentar la toma de decisiones, digamos, el preguntarnos qué pasaría si y explorar esos escenarios, y entonces a partir de allí eso podría ser útil para hacer sugerencias a personas que toman decisiones en ese mercado, a las empresas, por ejemplo. Bueno, para la toma de decisiones, básicamente, y eso lo explicaré con más detalle luego, vamos a utilizar el sistema de endosos, que viene de las teorías de conocimiento, una simplificación de las teorías desarrolladas por Simon, Newell, un montón de gente hace tiempo. Luego la simplificación fue hecha por Cohen y luego implementada por personas que han trabajado en simulación social, como Scott Moss, y bueno, hace tiempo yo las utilicé en varios modelos. Ahorita en un momento explico un poco acerca del endoso, de los endosos con un ejemplo. ¿Sí? Entonces acá hay, digamos, como tres enfoques que se están juntando. Vamos a usar los sistemas multiagentes, vamos a utilizar los endosos y vamos a hacer análisis de escenarios. Digamos que hay tres elementos acá que se están juntando. No todo sistema multiagente se hace utilizando la idea de endoso, ¿verdad? Pero acá en este caso nos pareció muy apropiado usarla. Digamos que los escenarios se asemejan, digamos, o van a ser representados por estrategias o podrían estar relacionados con estrategias de las tiendas. Vamos a estar interesados en eso y nosotros quisiéramos a futuro entender un poco más la estructura del modelo, pero eso no es sencillo. En el caso de SOCLAP, el otro
sistema con el que he estado trabajando con Jacinto, que mencionamos ahora, el análisis de la estructura del modelo lo tiene implementada la herramienta. En este caso no es, habría que implementarlo uno mismo y eso no se ha hecho, pero hablaremos un poquito de qué sería eso. Entonces, la motivación en general es entender el mercado chino que ocupa de las tiendas estas de compras en línea, de las grandes tiendas, que ocupa ya un lugar importante de las transacciones a nivel mundial, no solamente en China, sino a nivel internacional, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etcétera, yendo un poco más allá de las herramientas estadísticas, encuestas, etcétera. Y ese mercado es el que se conoce como el mercado B2C, que es decir, como de clientes a grandes empresas, que es la B. Manuela, saca el perro, sí, pues. Me disculpan, pero llegó unos productos acá ahorita y se abrió la puerta para entregar los productos y entró el perrito. Bueno, entonces la idea pues es entender la complejidad de ese mercado utilizando la simulación social, como decíamos, con sistemas multiagentes, los endosos, y en particular los datos van a ser tomados del caso España. La contribución estaría en cuanto a que se pudo representar y se puede entender un poco cómo es esa interacción y que hay una coincidencia de lo que genera el modelo con la realidad y mostrar el potencial de la simulación para hacer sugerencias a gerentes, para orientar la gerencia en esos mercados y posiblemente también a los compradores. Como comentaba, entonces vamos con la simulación multiagente. La estructura del modelo va a estar representando, por un lado, digamos, la interacción de los clientes con las empresas, pero los clientes se pueden comunicar entre ellos y recomendarse tiendas. Es algo que fue implementado. Esto se podría implementar de una manera más sofisticada después. Por ahora está de una forma bastante sencilla. Y, digamos, los endosos que vienen de la inteligencia artificial, los trabajos de Newell, Simon y todos ellos, acerca de cómo tomamos decisiones. Tenemos la validación cualitativa y la simulación de escenario. Hablemos un poquito de los endosos. Los endosos generalmente son especies de atributos que tienen algo. Digamos, si nosotros tenemos elección política, elección, incluso en momentos a un grupo de estudiantes que uno les diga, júntense en grupos, quizá un estudiante pensará quién vive cerca mío, quién tiene el computador, quién es responsable. Esos son atributos. Una tienda, los atributos de una tienda podrían ser, una tienda física podría ser estacionamiento. En este caso no es estacionamiento, si tiene o no tiene, sino sería, por ejemplo, la reputación, si es alta, si es baja, etcétera. Nosotros, en este caso, la encuesta estuvo en el rango, digamos, la escala de 1 a 7. Y, digamos, si la media de importancia que le daba a un atributo los entrevistados estaba cerca del 7, pues decimos que es alta. Y si está, digamos, en el nivel intermedio, pues diríamos otra cosa. Y si está en 1, diríamos que es baja. Y ya cuando está cerca de 1, de 4 hacia abajo, que es la mitad del intervalo 1-7, pues le colocamos un valor negativo. Hacemos una correspondencia de esa manera a la importancia. Y esa correspondencia es para la media. O sea, se entrevistó más de 400 personas. 400 personas, unos dirán 7, otros 6, otros 5, otros 2, otro 1 de la importancia del atributo y se sacó una media. Luego se revisó de toda la muestra si habían agrupaciones diferentes para tener tipos en ese caso se tendría tipos de compradores, pero todos quedaron en un mismo grupo, digamos, entonces hay un solo tipo de compradores, con cierta dispersión, pero esa dispersión pues quedó allí en la probabilidad incluida. Ahora, ese modelo de endosos, cuando alguien va y compra, tendrá una experiencia. El asunto también es que también los entrevistados hablaban de la frecuencia con la que se encontraban esos atributos. Entonces, esa frecuencia nos permite que la tienda genere los atributos de acuerdo a lo que apareció en la encuesta. ¿Sí? Habrá una frecuencia de bajo, habrá una frecuencia de
de alto. Y en cada momento de la simulación, cada tienda, de acuerdo a ello, colocará el atributo en alto o en bajo. Y si la tienda coloca el atributo en alto y el agente 2 interactúa con ella, pues tendría esa experiencia y guardará que ese atributo estuvo en alto para el futuro. Esos atributos se pueden guardar de manera repetitiva, es decir, si en el momento de la simulación 10, 20, 25, un agente interactuó con una tienda y le apareció reputación en alto todo el tiempo, en ese caso, pues tendrá ese atributo repetido. Y si le aparece en bajo una vez, luego quedará uno en bajo y 3 en alto. Entonces eso se convierte en algo muy probabilístico en el tiempo. Mientras un cambio estructural de la simulación supone que la tienda va a estar mostrando esos atributos de la misma manera. Ahora, luego de que la simulación se estabiliza, digamos, cuando un agente comienza a interactuar, no tendrá atributos en su memoria. A medida que interactúa y guarda atributos, llega un momento en que comienza a tomar decisiones de manera un poco más estable, pasa el tiempo de transición. A partir de ese momento de transición, comenzamos a tomar las estadísticas. Y en cada momento que un comprador va a decidir dónde compra, entonces utiliza esta fórmula para tener una especie de indicador de acuerdo a los atributos que ha mostrado, que es lo que se conoce como función de endosos, que es simplemente estos exponentes que están acá, estarían aquí, y se usa una base que en la literatura recomiendan que esté entre 1 y 2. Nosotros terminamos usando 1.2, pero para eso hubo que calibrar el modelo. O sea, probamos con varios valores. Incluso probamos con algunos por arriba de 2, etcétera. Pero con la calibración nos pareció más estable la simulación con 1.2. Entonces, esto para cada actor, para cada tienda, en cada instante de la simulación, esto le daría un indicador. Un ejemplo de ese indicador está acá. Si toma estos valores, ¿verdad? Si tiene estos atributos que los ha observado en el pasado y la base es 1.2, colocamos la base, colocamos acá los atributos y viene el indicador. Luego, la gente tendrá un indicador para cada tienda que conoce y ese indicador será proporcional a la probabilidad de que seleccione esa tienda. Lo que se hace luego es hacerlo probabilísticamente con pesos tales como esos indicadores que están allí. Eso es lo que estábamos representando acá. Entonces selecciona, si tiene peso 4, este 2, daría 6, este 1, 7 y este 3, 10. Entonces este que tiene 3 sobre 10, esa será la probabilidad de seleccionar este. Y así para los demás. Entonces, ya habiendo hablado un poco de eso, vamos a mencionar algunos elementos, algunos aspectos muy generales de la encuesta y hablaremos de la calibración del modelo para luego entrar entonces a la simulación y a los escenarios y a los resultados. Se hizo la encuesta en una empresa española. Esto es, digamos, las empresas venden este tipo de encuestas, se la colocan a sus empleados, les dan alguna especie de incentivo al empleado para que conteste y lo usan o se la aplican a aquellos empleados que son compradores de tiendas chinas, es decir, a la población objetivo. Hubo allí 414 participantes y hubo unos cuantos atributos como esto: tamaño de la empresa, reputación de la empresa, calidad, algunos de calidad, otros de reputación, otros de precio. Estos atributos pudieron haber sido medidos con varios ítems y luego esos ítems entonces permitían dar el valor de cada uno de esos atributos. Valores que nos permitieron calcular tanto la importancia que le dan sus usuarios al atributo como la frecuencia de alto o bajo de ese atributo. Luego, cuando elaboramos el modelo, pues normalmente hay variables que uno las llama las de diseño, que uno las coloca en la simulación, y hay otras que quedan fuera que uno las puede usar para validar el modelo. Una variable muy importante que entró en la simulación es el porcentaje de compradores que conoce una tienda. Entonces, allí se vio que, por ejemplo, AliExpress era conocida por un 92.27% de las personas, Wish por 41.3%, y aquí juntamos varias empresas, otras, ahí hay varias. Cuando ellos seleccionan otras, no sabemos cuáles, aquí aparecía ese dato.
Tenemos luego Alibaba, Banggood y esta última. Y otro elemento, este elemento que apareció esto fue introducido en la simulación, como les comentaba. Otro es la cantidad de ventas únicas que tenía la empresa, es decir, si le ha vendido a un usuario y si le vendió varias veces, se cuenta una sola vez. Entonces teníamos las de AliExpress, etcétera. Esto no fue introducido en la simulación, sino que calculamos luego este valor en la simulación, lo comparamos con este y eso es lo que nos permite tener alguna validación cualitativa. En ese caso cualitativa porque lo que tenemos es el orden. Vemos cuál es el orden de las tiendas de acuerdo a esto y ese orden que está aquí están ordenadas por ese valor, pues debería ser muy semejante al que aparezca en la simulación. Si eso ocurre, entonces decimos que en ese caso que hay una validación cualitativa de la simulación. Entonces, como comentaba, bueno, las tiendas chinas muestran sus atributos calculados de acuerdo a los valores de esta encuesta, ¿verdad? Si es alto es bajo. Nosotros podríamos haber simulado, haber dividido el intervalo 1, 7 en 3 partes y colocar 3 posibles valores. El bajo, medio y alto. Pero en este caso lo hicimos solamente con medio y alto. Se podría tener todas las divisiones que se quieran. Y en cada iteración la tienda hace eso de acuerdo a las probabilidades y luego los compradores lo que hacen es tomar en cuenta eso que la tienda mostró para las decisiones futuras. Aparte de eso, se calculó la probabilidad de interacción entre, digamos, los entrevistados y en la escala 7, esa media quedó en 4.93. Eso da un valorcito allí. Que esa es como la probabilidad de interacción con otro, como cada uno en promedio, las personas dicen que tienen como 17 contactos en su celular, etcétera. Entonces, eso da, multiplicar este número por da 12, como que cada persona se comunica con 12. Aquí son supuestos, no tiene ninguna base fuerte, digamos, de literatura. Se supone que actúa con aproximadamente 12 y de esos 12 cada agente toma en cuenta lo que le dice uno en cada iteración. ¿Sí? Esa es la parte, con eso modelamos lo que se conoce como WOM o el boca a boca. ¿Sí? Entonces, de los 17 que conoce, se comunica o recibe de 12 y de eso selecciona uno aleatoriamente. Entonces, hasta ahora tenemos algunos factores que luego vamos a mencionar en la simulación, como por ejemplo para tomarlo en cuenta, que es el porcentaje de conocida que es la tienda, otro es los atributos y otro es la interacción WOM. Son 3 elementos que van a influir en el comportamiento de las tiendas y de los compradores. Entonces acá, una de las razones que justificó realizar el nuevo, digamos, la nueva aplicación es que estamos utilizando herramientas, digamos, ámbitos un poco diferentes como la simulación social, el ámbito del comercio electrónico y los endosos. Y la mayoría de los lenguajes de simulación, pues para este manejo de los endosos que hay que recordar el pasado, pues no son muy buenos. Nosotros simulamos el caso de comunicación entre los agentes, el boca a boca, el caso de no boca inicialmente, y con la base 2, tomados para 50 iteraciones luego del estado estable. De acuerdo a la información que aparece en la internet, una persona generalmente compra en la web, digamos, unos comprarán muy seguido, otros menos seguido, pero en promedio aproximadamente cada 2 meses. Si nosotros tomamos 50 iteraciones, eso es aproximadamente 8 años, por decir algo, lo que representaría. Esto es algo como teórico, pero como para tener una idea. Y la variable que observamos es ventas únicas, la que les señalé acá arriba. ¿Sí? Para hacer la comparación. Entonces vamos a ver, nosotros llamamos escenario caso base o escenario 0 a ese escenario inicial, que es el modelo original. Y acá tenemos los datos de la simulación. Vamos a ver pocas diferencias, lo coloco así para tener una idea general.
sin el boca a boca es el que está a la izquierda, con el boca a boca el que está a la derecha, o sea, con comunicación entre los agentes. Y acá aparece la desviación estándar en cada caso. Con esta desviación estándar nosotros calculamos intervalos de confianza, digamos puntuales para cada punto, sabiendo que hay 30 iteraciones para cada punto y lo que aparece en cada punto es una media. Y vemos que la mayoría de estas diferencias son significativas incluso en cada punto. Por lo tanto, como tendencia son más significativas. Y la única que hay duda es en casos como este, que ya es obvio, que no está claro cuál de estas tiendas queda mejor. Y acá el resultado en ambos casos es, como primera queda AliExpress, ¿sí? Que es esta. Luego tenemos a Wish, que está marcada con este color. Y luego acá tenemos a Alibaba. Sin embargo, cuando las demás quedan abajo, ¿verdad? El peor caso es Light in the Box. Cuando nosotros comenzamos a utilizar WOM, ¿verdad? Que se comunican los compradores, entonces la tienda Banggood incrementa altamente esta, que estaba aquí abajo, incrementa las ventas. Y eso es, nosotros, si observamos los datos originales, nos damos cuenta que tiene atributos, digamos, muy buenos, ¿sí? Para el lugar donde está. O sea que es una tienda como poco conocida, pero tiene muy buenos atributos. Entonces, cuando uno usa el boca a boca, como que se exacerba su tamaño de mercado, en este caso, visto en este caso como ventas únicas. Esa es la diferencia principal que vemos. Pero hay algo como una especie de estructura del mercado difícil, que vamos a ir viendo que es difícil de cambiar, que es ese dominio del mercado que hace AliExpress. Fíjense que AliExpress rápidamente se apodera de todo el mercado y a las otras se les hace muy difícil competir con AliExpress, digamos, como para alcanzarla. Mantienen su nivel, pero digamos, subir hasta desbancarla, subir a ser conocida por los 50, hasta desbancarla, etcétera, es muy difícil para las otras tiendas. Acá se ve con un poco más de detalle. Aquí vemos el caso de Banggood, donde está. Vemos que acá está AliExpress. Aquí está Wish. Aquí está Alibaba. Luego tenemos la última Light in the Box y las otras dos quedan acá. Cuando esto es sin transmisión, sin comunicarse boca a boca. Al comunicarse boca a boca, entonces ya Banggood tiene otro comportamiento. ¿Sí? Ahora, aquí están algunos detalles del intervalo de confianza, con un cierto alfa, viendo la máxima desviación que hay aquí, esta máxima desviación y esta máxima desviación estándar. Calculamos los intervalos de confianza y vemos que hacia un lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el intervalo es de un tamaño bastante pequeño, 1.23 en general, y el caso de Banggood, que es la que tiene más desviación, de 2.16. Si eso lo miramos en las gráficas, pues vemos que generalmente estas diferencias son significativas, estadísticamente significativas. Y si lo vemos como tendencia, en cada punto, ¿no? Y si lo vemos como tendencia, pues más significativa es. Entonces ahora vamos a la validación. Nosotros aquí tenemos el orden de las tiendas en el caso sin transmisión, boca a boca, acá con comunicación boca a boca, y este es el caso original. Si nosotros obviamos Banggood, si nos olvidamos un poco de Banggood, y por otro lado nos damos acá arriba, disculpen que vaya y venga, pero no hay este detalle, acá nos damos cuenta que otros y Alibaba tienen unos ventas únicas muy parecidas. Por lo tanto, el orden aquí, digamos, como que están iguales, podríamos decir, ellas dos. Y estas sí están claramente arriba y estas claramente abajo, digamos. Si lo vemos acá, entonces la única que está violando este orden que está aquí es Banggood. ¿Sí? Banggood acá está compitiendo con otros y aquí está compitiendo con Banggood, o sea que claramente queda por arriba de otros.
Y eso pues es lo que veíamos allá en la gráfica. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, esto se está dando bien, nosotros consideramos que la validación nos muestra que el modelo es correcto, pero quizás hace falta quizás tomar con más cuidado o extender los datos que se tengan de Banggood en el futuro. Ahora vamos a los escenarios. Comenzamos a pensar qué será más importante para las personas que toman decisiones, digamos, para los compradores, de tal manera que los gerentes tomen eso en cuenta. Podríamos pensar en el caso de Wish, que es la que está de segunda. Nosotros podríamos hacerla para varios, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa en relación a AliExpress? ¿Será que Wish, cambiando la estrategia y copiando algunos atributos de AliExpress, puede alcanzarla o mejorar significativamente? Y los atributos son, uno es que copie toda la estrategia, es decir, que la forma como aparecen los atributos de AliExpress es copiada en la forma como aparecen los atributos de Wish, es decir, las probabilidades son copiadas. El nivel, digamos, de lo buenas que son. Cómo fueron reportadas, por ejemplo, calidad, lo alto que tenía AliExpress, se le coloca Banggood, etcétera. Todas. En otra, solo las de calidad, en otros, los atributos de página web, en otra, combinación de 2 y 3, en otra, reputación y tamaño, y en otra, combinar reputación y tamaño con páginas web. Y los resultados están acá, que no son muy perceptibles, ¿verdad? Porque aquí van a ver ustedes todo como similar, pero ya les voy a mostrar una manera de diferenciar un poco. Entonces, para diferenciar, yo lo que hago es tomar para Wish el valor final y comparar el valor final de Wish de acá con el valor final de Wish acá y acá, ¿sí? Porque lo demás, pues es muy similar. Si hacemos eso, entonces tenemos esta tabla. Acá, cuando copia todos los atributos, llega a un valor allá de 24.97, que si lo vemos aquí, pues ninguno de ellos significa un peligro para AliExpress. Lo que vemos es que aumenta muy poco, ¿sí? Aumenta bastante poco. Aquí está por arriba de 20 y acá está por debajo de 20, pero en relación a AliExpress es muy poco. Sin embargo, sí podemos comparar entre los atributos. Luego tenemos calidad de oferta, de página web, etc. Si nosotros vemos cada atributo por separado, que es el caso 2, 3 y 5, donde no está todos ni están combinados, vemos que el más efectivo es reputación y tamaño, que es uno muy difícil de copiar. El otro es páginas web y el otro es calidad y oferta. Ahora es sorprendente un poco acá ver que página web es más importante, en este caso, de manera estratégica que calidad y oferta. ¿Sí? Ahora, luego podemos también comparar con los otros casos cuando las combinamos, pero vemos que en general no es mucho la mejora. Y el mejor caso, que es lo esperado, pues cuando se copian todos los atributos, ¿no? Porque es consistente con lo esperado, pero no como para alcanzar a AliExpress. Con esto, entonces, tenemos un orden de los atributos, que es el que mencionaba antes, acá lo vemos de último, y concluimos pues que el modelo es útil. Como este tipo de modelos permite entender un poco la dinámica, más allá de solamente hacer estudios estadísticos, y con esos escenarios que exploramos, uno podría explorar otros que sean de interés para un gerente, etcétera, para alguien que esté estudiando los mercados. Y la idea es mostrar pues la utilidad del modelo más allá de información específica para una de las tiendas, digamos, o estrategias específicas. Ahora, esto hasta acá llega el artículo que se envió a una revista, está en una evaluación, y digamos que nos hemos planteado otras posibilidades. Una posibilidad es, si uno genera muchos escenarios y explora todas las posibilidades, uno haría un análisis de la estructura del modelo y podría saber cuál de los factores es más importante para la toma de decisiones,
si el más importante es, por ejemplo, el tamaño de la tienda al inicio, o son los atributos, o es la comunicación boca a boca. Pero hacer eso computacionalmente es muy costoso. O sea, no lo hemos hecho. Entonces, pero sí hemos hecho algunos análisis que nos permiten ese objetivo un poco, ver cuál de los factores es más importante. Y lo hemos hecho en un modelo donde agregamos Amazon, porque el dato de Amazon lo teníamos desde el inicio, pero como no era objetivo inicial, lo dejamos de lado y después entonces estamos simulando, pero ahora incluyendo Amazon, y eso da unos resultados interesantes. Y lo otro es hacer simulación considerando casos de subasta. Se podría hacer un modelo también para ese caso, donde la toma de decisiones es mucho más complicada, pero sería intentarse, digamos, como trabajo futuro. Ahora, cuando nosotros consideramos el caso de Amazon, algo sorprendente es que tenemos una estructura de tamaño de mercado muy similar a la anterior, pero en este caso con Amazon a la cabeza y AliExpress cerca, pero que se le hace difícil a AliExpress terminar de alcanzar a Amazon, algo que es extraño con los resultados que habíamos visto inicialmente. Acá vemos el orden de los otros mercados, es el mismo que teníamos, más o menos el mismo, pero el hecho de que Amazon es la que domina. AliExpress, luego tenemos a Wish, etc. Y aquí hacia abajo, me parece que esta estructura sea muy similar a la que teníamos antes cuando no aparecía Amazon. Para este caso nosotros hemos o sea, con mucho más simulaciones, hemos incluso comparado teniendo más actores, teniendo menos actores, teniendo más simulaciones, y los resultados son similares, lo que muestra la robustez del modelo, es otra cosa que hemos hecho ahora. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando escenarios, el 1.0 es un escenario, el 1.1 es otro, el 1.2 es otro, el 1.3 es otro, con el mismo modelo. Luego, con la misma cantidad de agentes, por decir algo. Luego, cuando vamos del 2 al 2.3 o del 5 a 5.3, tenemos los mismos escenarios, pero con más simulaciones o más agentes. Y vemos que lo que ocurre en el 2.1 es muy similar a lo que ocurre en el 1.1 y muy similar a lo que ocurre en el 5.1. Es decir, que las simulaciones que presentamos inicialmente son bastante estables. Es algo adicional que hemos estado mirando, ¿no? Bueno, para explorar un poco las preguntas que nos hacíamos arriba, hemos hecho estos pequeños cambios. Aquí tenemos el modelo original con Amazon y luego tenemos un modelo donde decimos qué pasaría si Banggood, que vemos que es uno que está bastante abajo, está por acá, tuviese el tamaño de mercado que tiene Amazon inicialmente. Fíjense lo que ocurre. Banggood estaría compitiendo bastante de AliExpress. El problema, la restricción que tiene es lo poco conocido que es el mercado originalmente. Sí, pero aquí con los atributos, teniendo los atributos de Amazon, ¿sí? Y no, en este caso los atributos del mismo, perdón. Pero digamos el tamaño de mercado de Amazon, lo conocido que es de Amazon, estaría cambiando de esta manera. Y vemos lo importante que es el tamaño de mercado. Luego nos preguntamos, ¿qué pasaría si Light, que es la que tiene, esta sí tiene atributos malos, copiar el tamaño de mercado de Amazon? Entonces vemos que el cambio, esta es Light, el cambio es pequeño. Entonces, los atributos son muy importantes, pero si la empresa primero es conocida. Si no es conocida, como era el caso de esta simulación, tiene buenos atributos, digamos, Banggood, pero no tiene tamaño de mercado. Acá tiene tamaño de mercado y fíjense cómo aumenta. Ahora, la diferencia con Light in the Box es, ahora le damos el mismo atributo, tamaño de mercado, que tenía Banggood acá y que tenía Amazon acá, pero resulta que sus atributos son malos y se queda abajo. Sí, y luego vimos, bueno, ¿será que hay manera de desbancar a Amazon? ¿Qué pasa si le quitamos los atributos a Amazon? Tiene ese tamaño de mercado que tenía previamente, pero le colocamos los atributos del peor caso, que es Light in the Box. Y eso fue lo que hicimos aquí. Y en ese caso, entonces, ocurre lo que están viendo en este caso, lo que tienen acá. Entonces, Amazon es desbancada, en este caso, por AliExpress.
pero sigue siendo una empresa con un nivel muy alto de ventas, a pesar de tener atributos muy malos. Sí, porque tiene los atributos de Light in the Box. Y de acuerdo a eso, nosotros concluimos que lo más importante para la empresa es el ser conocido, el tamaño del mercado, luego los atributos y luego el boca a boca como que es un poco marginal y contribuye a mejorar los atributos. Digamos, si una empresa tiene buenos atributos, va a mejorar cuando hay la comunicación boca a boca. Si no tiene buenos atributos, más bien va a empeorar. Pero digamos, lo que vemos acá relevante es la gran importancia que tiene el tamaño del mercado inicial, es decir, el ser conocido. Bueno, eso es quería mostrarles y muchas gracias. Entonces, preguntas. Gracias a ti. Sí, ¿cómo hacemos la pregunta? Gracias a ti, Waldo. Interesante. No pensaría que la reputación fuese lo más importante, pero no, es mejor, como dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, parece. Sí, sí, eso se ve cuando uno conversa, por ejemplo, Paul, que estuvo acá trabajando, es un fanático de AliExpress, pero cuando se lo nombra a las españolas, ellas no, nada que ver, Amazon. Y yo con las experiencias que tengo me quedaría con Amazon, excepto por lo caro que es para traerlo para acá comparado con AliExpress, por algunas experiencias también con AliExpress. Entonces, Waldo, pero, perdón. Sí. No, que me parece que estás diciendo que hay un condicionante estructural fuerte y es ese tamaño del mercado, ¿no? Que define la cantidad, ¿cómo es? La cantidad de personas que compran que en ese mercado. Exacto, que han hecho una compra, que han comprado, pero aquí se le llama compras únicas para hacer claro que no se está repitiendo si vuelven a comprar. Exacto, que alguna vez compró, pues. Es lo exacto. Que decimos. Visitantes, visitas únicas, le dicen también en el mundo de la web, a las visitantes web. Y que es un condicionante fuerte, es el que allá haya alguna experiencia con la empresa y que obviamente haya sido exitosa en alguna medida para que la persona sepa cómo es, ya la conocen. Lo que tú dices ahí que ser conocido es que alguna vez alguien negoció conmigo, entonces no te sorprende ni te preocupa volver a negociar con esa persona. Y después pareciera que, o sea, es como el dicho aquel de haz fama y acuéstate a dormir. Una vez que has superado ese umbral, la cosa se pone más fácil en la vida. No tiene lo que acabas de mostrar con esa última imagen de que si le ponen los atributos de la peor comportamiento, Amazon sigue siendo la que más vende, ¿no? Sí. O que no es sigue siendo la que está arriba, ¿no? Ya va. Déjame ver acá. El último cuadro a la derecha, abajo. Sí, sigue siendo la que está arriba. Sí, yo no sé si acá coloqué la imagen que no es porque esta se está pareciendo mucho a esta. Entonces, realmente lo que ocurre acá es que Amazon queda de segunda. ¿Sí? Okay. Tendría que mirar un momentico en el archivo y quizás traer la imagen, porque esta la puse ahora, esta mañana, por el adicional que le agregué. Pero no, queda de segunda. Es muy parecido a esto, pero Amazon queda de segunda. Detrás de AliExpress, ¿no es Exacto. cierto? Pero es mucho para estar tan mal, para tener los atributos de Light in the Box. O sea, ninguna de las otras podría hacerlo al revés, tener esos atributos y saltar a ese nivel de venta. Aquí está, no, con los atributos, por ejemplo, aquí está el caso de Banggood. Banggood está con muy buenos atributos y fíjese cómo queda, muy abajo, por la restricción del tamaño de mercado. Fíjese dónde se va, si él tiene el tamaño de mercado que tiene Amazon. Osvaldo, entonces esa, no sé cómo llamarla, condicionante estructural, digamos, del tamaño de mercado, podría explicar también por qué la página web tiene tal efecto. Una página web que te persuada de confiar en la empresa pareciera ser muy útil para aumentar rápidamente tu mercado base, ¿no? Que tú puedas comprar rápidamente, por ejemplo. Tú te metes y compré, traje algo y tardó no sé cuánto tiempo, pero llegó
tuve una buena experiencia al final por la web. Puede hacer toda la diferencia, ¿no es cierto? Sobre todo con China, que no hay manera de llegarle ya de otra forma. Esa es una condicionante estructural y quizás esa condicionante estructural no está solamente en los mercados, está en los amigos, en la familia, en los políticos, en tantas cosas, ¿no? Hay a menos que haya como un cambio estructural, una cosa que modifique las maneras de pensar, no sé. Pero por eso, el marketing es una gran variable en este caso. Es una gran variable y recordemos que el marketing está muy incluso en las religiones ahorita. O sea, si hablamos de las religiones, imagínense que no está dentro del mercadeo. Y además no es solamente propaganda convencional, es cualquier cosa que haga bulla. Este hombre Bezos enviando un cohete con forma de pene al espacio, eso llama la atención y atrae atención, sí, básicamente. O sea, hace que la empresa sea conocida, ¿no? Porque el tipo fue al espacio montado en esa cosa. Es decir, quizás la gente ni siquiera se preocupa por lo que está ocurriendo realmente, pero se da a conocer el hombre, tiene de alguna manera una especie de recuerdo, esa es la empresa de Bezos, Amazon. Entonces, no sé, quizás eso la hace conocida también, ¿no? No sé si eso se refleja en esta cosa, pero ustedes hicieron encuestas, ¿verdad? Para tener esta data. Sí. Hicieron encuestas en España, en el lugar ese de la empresa que mencionaba ahí arriba. Sí. Y de allí se sacaron los datos para los atributos y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, uno si se pone a ver las cuestiones de lo que es sistemas de control de gestión, las metodologías más usadas ahorita, hay algo que llaman mapa estratégico y algo que llaman comando de mando integral. Y el punto de arranque, me he dado cuenta allí que son los atributos. Y esos atributos lo llaman propuesta estratégica. Y esa propuesta estratégica es cómo amarran a los clientes. Y de allí pues, se puede desarrollar hacia abajo, de ese mapa estratégico y hacia arriba. Entonces, es decir, por decir algo de acá, que diga light in the box, cambiemos, nuestra política ahora es el tamaño de mercado y unos 2 atributos, por decir algo. Entonces, por ahí va su propuesta de valor, pero sobre todo, quizás tamaño del mercado no, sino unos atributos porque tiene que ver más con qué es lo que el cliente quiere. Con eso amarra el cliente y luego comienza a organizar todo hacia abajo, la parte interna y hacia arriba finanzas, más abajo el aprendizaje organizacional que llaman, todo eso en torno a esos atributos y ya arman, de ahí se puede armar el mapa estratégico y uno aquí está viendo, dándose cuenta lo importante en esos atributos. Okay. Uno se lo podría imaginar para una religión, qué es lo que está de moda, etcétera, y bueno, vamos a hablar la iglesia del camino blanco al cielo. Bueno, hacemos la propaganda, definimos cuáles los atributos, etcétera, y qué es lo que está de moda, y nos acomodamos a esa moda y seguro que va a haber éxito. ¿Tú crees que Papa Francisco vaya a considerar parecerse a Bezos? No creo que Francisco, no. Y por eso hay los medios de comunicación, hay muchas opiniones contrarias a él, ¿no? Porque él no está a la moda. Pero hablo de las iglesias, ustedes saben, las múltiples iglesias que conseguimos por todos lados con estos nombres, para no ir a detalles, ¿no? Ok. Chévere, genial. Muy bueno. Te estás divirtiendo. Juan. Lo que pasa es que la diversión es por ratos. Sí, eso ya es. Y cuando está en tiempo de cansancio, entonces no es tanta diversión. Pero Claro. sí, es una ¿cómo se llamaría eso? Son los tiempos de disfrute, pues, sí, como usted dice, esta investigación y estas cosas, ¿no? El problema de la restricción es el tiempo para hacer todo lo que uno quisiera hacer. Bueno, no sé si alguien más pregunta. Estamos solamente 4. Y no sé si tienen preguntas. Bueno, lo que
Una vez leí el titular, no leí todo el artículo, pero que había personas que estaban demandando a Amazon porque las calificaciones las estaban adulterando para vender un producto más que otro. No sé si, si eso se puede simular, o sea, qué tanto tiempo puede esas triquiñuelas que se puede hacer, o sea, dándole buenas calificaciones a un cierto producto, cuánto tiempo puede durar, cuánto tiempo dura, ¿sí? Hasta que los compradores se den cuenta de que no, que efectivamente no son tan buenos como realmente dicen. No sé si el modelo soporta esas cositas. En este caso, cuando dice que le da calificaciones, entonces, claro, va a haber una contradicción. Fraudulentas, Por sí, decir algo, le ponen a un vendedor que está en verde, que todo el tiempo hace las cosas bien y quizás está en otro nivel, que no las hace tan bien. sí, Algo así, me imagino. sí, sí, exactamente. El asunto es que lo que se está endosando acá, digamos, al final es la experiencia, se diga lo que se diga, ¿no? Entonces resulta que si hizo algo malo y el otro dijo que lo hace bien, pero lo hizo malo, él va a endosar que lo hizo malo. Lo hizo malo y ya a la final se va a dar cuenta. Claro, terminará No dándose te- cuenta. Lo engañarán por un rato, un cierto tiempo, pero luego se irá dando cuenta y luego también pues lo que influye es el ser conocido para ya olvidarse porque también puede decir, bueno, este es un vendedor que hizo las cosas mal, pero quizás el otro lo hace bien y está acostumbrado a comprar en Amazon. Y sobre todo cuando uno está ocupado también, dice, si yo compro siempre en Amazon, todo está ahí automatizado, aprieto, voy a ir a otra, tengo que meter los datos, Aprender, etcétera, si tengo que devolverlo como es. Entonces eso nada más está el asunto del ser apuro suave, ahorita, sí. que es algo de la sociedad nuestra, también una característica, la toma de decisiones, ¿cómo se llama eso? Como que rápida, como los celulares. Nosotros nos estamos acostumbrando a vivir como los celulares. Entonces a veces estamos hablando con una persona y como que tenemos pareciera que hubiese una evaluación de nosotros hacia la persona que está hablando lento. Y luego nos damos cuenta que es normal, pero estamos acostumbrados a la interacción del celular y a veces como que les exigimos a las personas que sean como máquinas. Entonces, digamos inconscientemente. Y eso es un factor que está allí, rápido. Bueno, ¿qué es lo rápido? Amazon, porque con esa lo he hecho previamente. Pues sí. Entonces, Sí, se acostumbra, inclusive para referencia de un precio, todo uno va a Amazon. Sí, sí, sí. Y no necesariamente es que sea malo, puede seguir siendo bueno, pero el asunto es, lo que se resalta es esa, que digamos, agilidad, ajá, la ligereza. exacto, la ligereza y por otro lado la estructura, la Sí. propiedad esa del modelo de que es Ah, difícil. claro, una vez que se vuelve estructura, se repite, Sí. se vuelve Ujú. parte de la costumbre. Exacto. Ah, Y esa pueden ser estrategias incluso de mercadeo, saber que es así. seguramente. Sí. Claro. Y del mercadeo de todo, así como pensamos, nosotros nos lo imaginamos, como decía hace un rato, de venta, pero la venta puede ser incluso de una religión, la manera como le Se puede hablen, ver cómo nos vestimos, cómo, etcétera. todo lo que genere dinero. Claro, claro, que esas son grandes empresas por detrás de eso. El único que no, uno de los pocos que no tenía empresa sería Jesús. Y bueno, muchos papas, algunos papas, pero hay otros. Chévere. Sí, eh, entonces, bueno, pues yo estoy a la orden siempre por cualquier duda que tengan ahorita, Gracias. después. Y bueno, del otro modelo, pues podemos hablar este, en la siguiente presentación. Entonces, el caso de SOGLAP no es tan flexible como estos, donde uno, digamos, busca los atributos, digamos, los valores de los atributos de una encuesta, etcétera, porque es más a un cierto tipo de sistemas muy bien caracterizados que lo que llaman sistemas de acción organizada. Y de acuerdo a cómo los describió Crozier. Pero para muchos casos donde se da el juego de poder es muy bueno. Y ahí vimos pues que para representar el caso de acceso libre resulta bastante interesante y sobre todo por la experiencia que tiene Jacinto, que es muy apreciada, fue muy importante y de un trabajo que ellos tenían previamente, ¿no?
Jacinto y un colega. Entonces, a partir de allí, pues las funciones de alimentar el sistema salieron muy, digamos, como que muy cercanas a la realidad, y por eso los resultados también son cercanos a la realidad. Ya lo mostraremos. ¿Cuándo lo vamos a mostrar? ¿Qué fecha le ponemos? Muy temprano, ¿verdad? Para saber. ¿Tú vienes terminando cuándo? A ver. No sé. Como un mes, dentro de un mes, en febrero. Dentro de un mes a mí se me complicaría, porque como voy a estar de viaje, y bueno, yo pienso que lo podríamos estar enviando el artículo primero, claro, y luego ahí tendríamos que irlo organizando, tomarnos cierto tiempo para organizarlo, a menos que lo organicemos en vacaciones, y podríamos hacerlo los primeros de marzo, pero si lo podemos hacer con más tiempo, mejor, no sé. Pero Sí, no, no hay podríamos prisa. comunicarnos allá un poco y para eso también, y Ok. organizarlo para los primeros de marzo, si quieres, Jacinto, no sé, Sí, como sí. quieras. Yo estoy vamos a estar aquí igual. Vamos a estar vivos. Sí, sí. No hay rollo. Mazo está bien. Ah, bueno. Ya les diremos cómo es ese juego. Entonces. Muchas gracias, Carlos, por organizarlo todo. Está No, muy no, bueno. un placer. Mientras que se pueda, mientras se pueda, siempre estaremos dispuestos a esto. No, es bueno crear el espacio, ¿no? El horario al menos para hacerlo. ¿No? Está bien bueno que nos podamos encontrar. Sí. María tuvo que salir en carrera, pero me imagino que en otra ocasión Sí, queda Mayerlin mejor también sincronizado. escribió de que no le da el ancho de banda Ah, para Ok. conectarse. Bueno, pero ahí va a quedar el video, o sea que no se van a perder de todo. Ah, ok, sí. Sí. ajá. Bueno, pues, muchas gracias. Entonces, Sí, bueno, no- yo la ajá. voy a subirlo en, no sé si